La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saluda Alicia González. Bienvenidos a Padres al Día. Hoy hablaremos sobre los límites en la educación de los hijos. Vamos a una brevísima pausa comercial. A la vuelta a la entrevista con nuestra invitada. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y en Padres al Día damos la más cordial bienvenida a Margarita Flores. Ella es magíster en Psicología Clínica y en Psicoterapia Infanto-Juvenil. Sí, bienvenida. ¿Cómo estás, Alicia? Muchas gracias por estar aquí y compartir tus conocimientos. Bueno, gracias. Bueno, el tema que hoy nos convoca es límites en la educación de los hijos. Sí. Los hijos necesitan límites, ¿verdad? Sí, realmente es... sin límites tenemos una sociedad bastante en caos, ¿verdad? Ningún extremo es bueno. Los niños necesitan tener límites, nuestros adolescentes necesitan tener normas que les dirija y les oriente en la vida. Si no ponemos límites desde la infancia, desde pequeño, desde chiquititos, tenemos adolescentes en desbordes y adultos desorientados y cometiendo graves errores. Entonces es indispensable desde la familia poner límites y normas para la convivencia social, que es lo que necesitamos en la vida cotidiana, ¿verdad? Claro, para que aprendan a sociabilizar ya desde Ese es pequeño, el ya objetivo. respetar las reglas y a ser disciplinados. Claro, exactamente, ¿verdad? desde chiquitito, porque la familia tiene que tener normas, tiene que tener reglas Sí. para funcionar. Todo funciona con normas, la sociedad, el mundo, todo funciona con reglas, ¿verdad? Sí. El niño debe tener las reglas claras desde la infancia. Tú dices, pero es muy chiquitito mi bebé. Bueno, si tú pierdes el tiempo con tu bebé y no le enseñaste desde criatura, vamos a tener consecuencias después en la adolescencia. Y ya que hablaste de claridad, yo creo que el mensaje debe ser claro, tanto del papá como de la mamá, en el caso de los hogares que están conformados por papá y mamá, ¿verdad? Exactamente. Porque si uno dice una cosa, el otro él pone límites y el otro es permisivo, el chico como que no entiende por dónde va la mano, Se ¿verdad? confunde. Generalmente los límites tienen que ser claros y sencillos, no tienen que ser rebuscados o muchos. O sea, tú te le dices a tu niño 10 cosas, no, 1 o 2 y suficiente, y tiene que ser claro, preciso, conciso, que el niño entienda lo que le estás diciendo. Edad, ¿verdad? Por supuesto, si estás hablando de un niño de 1 año, no es lo mismo hablar a un niño de 8, ¿verdad? Claro. Pero tiene que ser muy claro, muy sencillo y que sea también coherente. Es decir, papá y mamá tienen que estar de acuerdo en la disciplina, en la norma que tú estás estableciendo con tu esposo en la casa. Y hablando de coherencia, también, que esa coherencia se trasunte en el comportamiento, en la conducta de los padres, porque a Claro. veces dicen, bueno, vos tenés que ser así, pero entre ellos no se comportan de la misma manera. Exactamente. Entonces, como que tiene que haber coherencia, ¿verdad? Exactamente, tienes mucha razón. Eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Los padres somos incoherentes. Entonces, decirle que no estoy y le estás enseñando al niño a mentir, Sí. ¿verdad? Entonces, los padres, como hay una teoría cognitivo-conductual y también una teoría llamada Gestalt, que Sí. habla del moldeamiento de la conducta del niño. Sí. Para moldear la conducta de un niño necesitas ser tú el modelo. El niño se refleja en lo que los padres son. Es decir, el niño hace lo que ve en casa. Por eso es tan importante la cultura en la familia, el llegar a un consenso democrático, teniendo el control los padres, ¿verdad? Sí. Para que los niños vean esos modelos y los imiten en la escuela, en la sociedad, en todo lugar. Y vean que los límites son importantes, que los procesos son importantes para darte seguridad, también para sociabilizar, para Sí.
caigas bien en los grupos, también fomenta tu autoestima, porque vos al manejar tus emociones también estás apto para realizar todo tipo de actividad, ¿verdad? El objetivo de los límites y de las normas dentro de una casa para educar a nuestros niños es justamente lograr en ellos asertividad social. Es decir, que se inserten a los grupos de acuerdo a la que la sociedad está esperando de ellos. Claro. La sociedad no está esperando un niño violento, un niño que haga bullying, un niño que falte el respeto, que no respete las autoridades, está esperando justamente lo contrario. Entonces, eso les va a proteger a los niños, les va a dar autorregulación, que es el punto más importante en la formación de un niño. Un niño autorregulado desde casa, aprendiendo estas normas, tú puedes lanzarlo a la sociedad y a la vida porque tiene equilibrio, no tiene desbordes. Claro, y aparte le estás previniendo de riesgos, como el bullying, le estás previniendo porque ya va a estar más alerta, va a estar más preparado, como más fortalecido. Exactamente. ¿Verdad? Hay un BTR muy interesante sobre los beneficios de ponerle límites a los hijos que queremos compartir, que preparó la producción del programa. Adelante con ese material. Beneficios de los límites. Los hijos necesitan tener límites para crecer en un ambiente seguro. Los límites los protegen de situaciones peligrosas, les enseñan a diferenciar lo que está bien y lo que está mal, y también los incitan a esforzarse. Podrán construir la base de una buena autoestima y ser creativos, personas autónomas, libres, con normas y reglas incorporadas para compartir y convivir en el mundo que les toca vivir. Gracias a las normas, saben quién es la autoridad de la familia y, en consecuencia, quién los cuida y protege. ¿Qué te pareció el material? Excelente. Los niños necesitan estas normas porque el beneficio es directamente para ellos. Sí. Un niño que tú le dices claramente las normas básicas de la convivencia social en casa, las va a imitar en el colegio. Es decir, cuando tú le dices a un niño, no se puede decir sobrenombres a un compañero o a la hermana menor, golpearle, no tocar algo ajeno. Le estás dando normas que las va a aplicar en la vida. Claro. Y herramientas importantísimas. Y le das a ellos la seguridad que necesitan para desenvolverse en la vida. Porque imagínate cuántas personas jóvenes tenemos en las penitenciarías de niños, de adolescentes, Tacumbuy y en otros lugares. Pancito López y todo eso. Exactamente, que ellos no tuvieron normas y traspasaron todos los límites y llegaron a ese estado. Claro. Hay otros factores psicosociales que podemos analizar, pero si en casas tú le has dicho claramente, ellos van a ver tu modelo de vida con tu esposo, ellos van a invitar, entonces le estás protegiendo. Tal cual. Eso por un lado, que los padres ayuden a poner los límites. Por otro lado, después ya viene la circunstancia, viene la genética, viene un montón de factores que también coadyuvan a que la persona sea de determinada manera o no. Pero poniendo los límites, uno que ya está previniendo ciertas conductas y le está orientando a los hijos. Acá en este BTR también mencionaba el tema de la autoridad. Y yo insisto con el tema de la autoridad dentro de la familia. Es importante. Vos podés ser amigo de tu hijo, pero también que sepa que te tiene que respetar. En el caso de ahora de las madres divorciadas o padres que están solos a cargo de niñas o de madres que están a cargo de varones, como que ellos buscan los límites de varones y no de mujeres. Entonces como que la mujer tiene que afrontar esos roles y cuesta un poquito, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Y hay que hacerlo con amor, con cariño, escuchándoles, ¿verdad? Para que ellos sientan que son comprendidos. Sí, exactamente. Los grandes perdedores en los divorcios son los niños. Ellos son las víctimas de una situación a veces que ya no es intolerable, a veces el relacionamiento padres, pero justamente cuando se da una situación de divorcio, es necesario que los padres separen las situaciones. Claro, disocien, Exactamente. Una relación es el esposo con la esposa que no se entienden, pero están en medio los niños. Claro. Entonces, cuando uno asume... Que sea su prioridad, ¿verdad? Cuando uno asume que tiene la responsabilidad de formar una vida, y es un regalo, o sea, Dios te dio regalos
llamado hijos. Imagínate la responsabilidad maravillosa de educar hijos. Y si nosotros disociamos eso, que tiene que ver con el área sentimental de la pareja, y cuidamos a los niños, y cada uno hace su vida, pero los tenemos a ellos como prioridad. Claro. Y cuidamos y velamos que esos niños afectados ya por un divorcio puedan recibir la orientación, las normas, la disciplina que necesitan para que logren un equilibrio. De lo contrario, vamos a tener dificultades en niños con problemas depresivos, con abuso de drogas o insertos en las nuevas tecnologías con adicciones tecnológicas, como evadiéndose de la realidad dura que les toca vivir. Pero si amamos a nuestros hijos, definitivamente le tenemos que poner límites. Exactamente. No hay vuelta que dar. No. Hay un BTR también muy interesante, licenciada, sobre las consecuencias de la ausencia de límites. Veámoslo. Sí. Consecuencias de la ausencia de límites. La ausencia de normas suele llevar a situaciones frustrantes y de disfuncionalidad en los vínculos entre padres o cuidadores adultos y niños. Cuando el niño no adquiere ni interioriza las normas ni los límites en la familia y en el colegio, se encontrará con el grave problema que el mundo después acabará imponiéndoselos. El hijo que no respeta límites en casa tampoco los respeta fuera de la misma, y esto tendrá consecuencias negativas para su sociabilidad, reflejándose fundamentalmente en la escuela y en las relaciones de su grupo de iguales. Si nosotros no ponemos las reglas en casa, la sociedad la va a poner. Claro. Y va a ser más duro. Más dura. Porque imagínate, un adolescente tiene una crisis cada 3 días. Un niño de preescolar tiene un 3.5 de crisis cada hora. Hay una gran diferencia. En cada etapa que viven los niños, nosotros necesitamos ponerle esos límites y esas normas y esas reglas. ¿Para qué? Para que cuando salgan a la vida puedan ser personas funcionales, exitosas, felices, plenas, se desarrollen, pero si no lo hacemos, van a tener dificultades. En la sociabilidad. Y generamos patologías después. ¿Por qué? Porque aquel niño que tú no le enseñaste y no le corregiste en el momento, lo va a repetir porque se volvió algo permisivo. Es cierto. Y si yo no fui justa, también el niño lo va a recibir. Yo antes de ir al corte quiero irme con una reflexión que vi en internet que le decía un muchacho que estaba en la penitenciaría y le decía a sus padres: si me hubieras puesto límites cuando robé ese primer caramelo en el supermercado, sí, no hubiera estado hoy acá, le dijo. Exactamente. O sea, comienzan por, a lo mejor parece una tontería, un caramelito, una tijerita, pero el mensaje tiene que ser claro, la honestidad, la dignidad, los valores. Sí, y empezamos por ser modelos. Por ser modelos. Porque después es demasiado tarde o el costo es muy alto. Así mismo. Emocional y en todo sentido. Así y esa es mismo. una gran responsabilidad y yo creo que es un gran privilegio. No es que uno tiene una carga encima por los hijos. Es un privilegio que Totalmente uno tiene de educar, formar una vida y después lanzarlos y decirle adelante, que te vaya bien, que Dios te bendiga, porque viste el resultado de lo que invertiste en tus hijos, le corregiste. ¿Lloró? Claro que sí. Va a llorar, va a tener su frustración. Te va a probar también hasta dónde aguantas. No, y le hace bien. Sí. La vida tiene frustraciones, si no lo logras hacer. Y es parte de la vida. Exactamente. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a un brevísimo corte comercial. Cumplimos con nuestros anunciantes, a quienes agradecemos por todo el apoyo de siempre. Y enseguida retornamos con Margarita Flores. Ella es magíster en psicoterapia. Tiene muchísimo más que informarnos, darnos unos tips espectaculares para saber cómo poner límites a nuestros hijos. Enseguida retornamos aquí en Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Más que interesante el tema de poner límites a los hijos y para eso estamos con una experta en el tema, Gracias. magíster en psicoterapia. Bueno,
El tema de los límites es realmente muy amplio. Sí. Hay padres que lo pueden hacer, otros que no tienen el carácter suficiente para hacerlo. Entonces, Sí. ¿qué pasa con aquellos padres que no tienen carácter y que, bueno, necesitan una ayudita de algún profesional para esa tarea tan importante que es educar a los hijos? Es muy sabio buscar ayuda, buscar orientación, sobre todo porque uno reconoce, tener humildad, decir, mira, no puedo con este hijo, estoy teniendo dificultades. Los consultorios infantiles estamos y los profesionales están abiertos para recibir las consultas a los padres, los docentes, ¿verdad? Que a veces encuentran un alumno con estas características y es bueno recurrir porque nos estamos encontrando con el aumento del bullying, estamos una sociedad bastante violenta. Entonces, los padres necesitan saber y necesitan informarse. Y creo que en eso tienes mucha razón. Poner límites es indispensable, como lo habíamos dicho, es necesario. Las consecuencias son muy, muy grandes. Necesitamos encontrar también en padres dos tipos de autoridades. Una es una autoridad que la demuestre con el ejemplo, Sí. ¿verdad? Y una autoridad llena de amor y firmeza. Los niños necesitan dos cosas: que los ames y que sepas que tú tienes el control. No es el control autoritario que los limita, los frena o los inhibe. Todo lo contrario, es la autoridad en amor que te permite escuchar a tus hijos, entenderlos, amarlos, aceptarlos y ser para ellos la inspiración en todo sentido, en justicia, en rectitud, en integridad. Por eso hablamos de padres modelos que viven con pasión lo que les ha otorgado Dios para cuidar y protegerlos, ¿verdad? Sí. Porque cuando ellos tienen una dificultad, ellos deberían recurrir primero a sus padres. Claro. ¿Verdad? Porque los Sí. padres están en acuerdo. Si crearon esos vínculos adecuados. Exactamente, ¿verdad? ellos pueden escuchar en el caso de abuso sexual, con tantas cosas que vemos que aterran y asustan a los padres. Los niños deben tener la confianza suficiente para hablar con sus padres de todo lo que les ocurra. Los padres no pueden ser amigos de sus hijos. No pueden ser amigos porque tiene que haber un límite. Sí. ¿Sí? Ellos tienen que tener la confianza de sus hijos, pero el padre no puede ser el amigo. Tiene que ser la persona que a ellos respetan y admiran y pueden ir a consultar su primer consejero o consejera con las madres. Pero los padres deben mantener esa distancia no afectiva, sino de respeto para que ellos aprendan quién es la autoridad. Entonces, cuando encuentran un policía, una autoridad, un profesor, un docente, ellos sepan que deben tener el mismo respeto que tienen en los padres, porque los padres le inculcaron eso. Claro. ¿Verdad? Entonces Claro. hay una diferencia. Y aparte de poner límites a los hijos, también tiene que haber una suerte de acompañamiento, ¿verdad? Siempre. Un acompañamiento respetuoso, Sí, ¿verdad? claro. Para que ellos no se sientan invadidos, sobre todo con los adolescentes Sí. y los jóvenes que siempre te dicen, hey, mamá, hasta aquí nomás. Sí. O de repente... No, que es natural en su Sí, edad, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, como un acompañamiento, porque hay padres que de repente trabajan todo el día, nunca saben lo que pasa con sus hijos, y no es también el cosa poner límites y dejarlos a su suerte, sino... No. Ir revisando cómo va ese proceso, Sí, acompañarlos. Involucrarse, ¿verdad? Involucrarse y uno se da cuenta enseguida cuando el padre conoce toda la vida del niño, incluso Sí. conoce el nombre de su pediatra, de la doctora, esos detalles a veces los padres no saben, pero la mamá sí. Entonces, los dos tienen que estar compenetrados en la educación de los niños, ¿verdad? Y a veces pasa que los padres no están al tanto, no saben, y en ese caso deberían acudir a los educadores, que a lo mejor Sí. tienen mucha más información de la que Claro, manejan los padres así. o los compañeros o los compañeritos con los que acostumbran a salir. Sí. Entonces uno va preguntando y va indagando y entonces va haciendo la composición del lugar y va Claro, sacando información exactamente. útil. Tenemos muchos actores dentro de la formación de la Tal personalidad cual. de un niño que deben estar, los padres debemos estar atentos. Una cosa que también no te he mencionado es la comunicación con los niños. Es decir, yo les doy 2 reglas a mis hijos, pero yo también tengo que estar al lado, conversando, hablando. Puedes llegar cansada del trabajo, pero eso no tiene que inhibirte para conversar, entender qué pasó con el niño en ese día. Sí. Y es muy importante porque con la nueva tecnología que tenemos, nosotros le damos el celular, el iPad, el Play al niño para que juegue, se divierta, se entretenga.
pero lo estamos entregando a la tecnología que lo está invadiendo de información que no le está ayudando. Entonces, si reemplazamos y no le damos tecnología a los niños, porque eso lo van a tener siempre, pero si nosotros cuidamos la comunicación con ellos van a buscar hablar contigo. Tú hablas con un adolescente y tú le preguntas algo y te dice, o mueve los hombros y no saben comunicarse. Claro, a veces son dispersos mentalmente. En cambio, cuando en la casa hay un buen nivel de comunicación, ellos entienden cómo van sus emociones, saben expresarla y sos la primera persona a la cual acuden. Yo a mi hijo, por ejemplo, siempre les dije, pase lo que pase, la primera persona a la que llamen. Yo no les voy a mandar al cuerno, pero voy a ser la persona en que les va a resolver el problema. Claro. O va a tratar de resolver y les va a ayudar. Claro, porque la comunicación ellos van a decodificar, van a transmitir, les enseñas a expresarte. Porque después tenemos estos niños con problemas emocionales porque no saben hablar. Claro. Y tienes que darle la oportunidad, sentarse en una mesa, hablar, mirarse cara a cara. Claro. Y compartir lo que sientan sin interrumpirlos, escucharles, ¿verdad? Por eso es tan importante, es una etapa corta. Sí, y esos momentos que sean realmente de comunicación, profunda. Sí. Hay otro material muy interesante que preparó la producción de Padres al Día que habla sobre pautas para los padres a la hora de poner límites. Sí. Veamos. Algunas pautas para los padres a la hora de poner límites. Muéstrese seguro, pero con afecto. Hable y explique según las necesidades y las posibilidades de su hijo. Que exista relación entre lo que dicen papá y mamá. No le dé más de una consigna por frase. Las indicaciones múltiples confunden a los niños. Respete el enojo de su hijo con paciencia. Sea claro y concreto en sus pedidos. Sea constante en la puesta de límites. Si sus hijos perciben que el límite solo se establece a veces, no van a cumplirlo. Establezca límites adecuados a la edad de su hijo. Explíquele a su hijo cuáles son las reglas y las consecuencias si no las tiene en cuenta. Tips muy interesantes. Sí, precisos y concretos, exactamente. Creo que es lo que decíamos. Resume todo. Resume todo lo que habíamos dicho, concreto, simple, no muchas reglas, modelos de coherencia, ¿verdad? De acuerdo a la edad del niño y de las circunstancias. A veces los castigos son severos y dices, bueno, una semana sin jugar con tu perrito, una semana o un mes sin cumpleaños. Claro. Son extremos y que no debemos tener. Y también atender un poco a las circunstancias de cada niño, porque no todos son iguales, no cada hijo es igual. De repente uno es más sensible, el otro no, claro, y bueno, hay que ajustarse también. Claro. Bueno, acá tenemos varias preguntas que nos hacen llegar a través de redes sociales. Tenemos una de Andrea de Lambaré, que hace la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo poner límites a los hijos en la adolescencia? Sí, los límites en la adolescencia son claves. Desde una buena infancia vas a tener una buena adolescencia con tus hijos. Con los hijos, de repente, con los adolescentes se puede negociar porque ellos están en otro nivel de pensamiento, pero aún así no tienes que ceder en las reglas básicas hacia los adolescentes, porque ellos por la edad psicoevolutiva que van a querer traspasar los límites, van a querer pasar encima de la autoridad de las personas, pero si tú estableces esas reglas y no las negocias, las que son básicas y principales, no puedes ceder, porque de lo contrario vas a darle la permisividad para que ellos puedan hacer algunas cosas peligrosas para su vida y para su integridad psicológica también. ¿Y en el caso de los padres divorciados? Y en los casos de los divorciados lo habíamos conversado, de ser coherentes, de buscar el beneficio de los niños, porque generalmente se produce esa alineación parental. El padre habla mal de la madre y la madre del padre. Le hace daño a los niños. Si somos adultos responsables, vamos a pensar en el bien del niño, claro, y nos vamos a poner de acuerdo y les vamos a enseñar a los niños cómo se deben dirigir y cómo deben resolverse los conflictos, no de una forma incoherente porque les vas a dañar. Claro.
Licenciada, realmente ha sido un placer conversar con usted. Nos ha dado tips muy importantes. Lamentablemente llegamos al final del programa. Un mensaje final con el que podamos cerrar la edición de hoy. Amar a nuestros niños, poner los límites y disciplina o normas significa amarles también. El castigo físico no es recomendable, el castigo debe ser lo necesario en el caso de alguna norma muy grave, pero amarles sobre todas las cosas, demostrarles ese interés por los niños, les vas a guardar emocional, espiritual y físicamente de graves daños. Yo creo que eso es importante porque les da seguridad cuando le pones normas y reglas. Muchísimas gracias, Margarita Flores. Ella es magíster en Psicología Clínica y en Psicoterapia Infanto-Juvenil. Un placer tenerla aquí. Bueno, con este pensamiento cerramos otra edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. Chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.